A ver, pensemos en esto. ¿Cómo una de las instituciones más antiguas del mundo sobrevive a 500 años de crisis que amenazaron con destruirla? Hoy vamos a desgranar cómo la Iglesia Católica navegó 5 siglos de auténtica tormenta para llegar a ser lo que es hoy. Venga, vamos a meternos de lleno. Y para que quede claro desde el principio, toda esta reflexión que vamos a hacer se apoya en el trabajo del historiador Ludwig Hertling. Su Historia de la Iglesia va a ser nuestra hoja de ruta para entender este periodo tan complejo. Así que esta es la gran pregunta que lo mueve todo, ¿no? ¿Cómo una institución que en el siglo XVI ya tenía, ojo, 1500 años de historia, consigue no solo aguantar el tipo, sino reinventarse por completo frente a la ruptura, la revolución y todo lo que vino después? Vale, pues vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a finales del Renacimiento, una época donde, bajo una apariencia de poder absoluto, la Iglesia escondía unas grietas internas muy profundas. A principios del siglo XVI, la Iglesia era una auténtica superpotencia europea. Parecía invencible. Los papas actuaban como príncipes, como reyes. Eran mecenas de genios como Miguel Ángel o Rafael, pero al mismo tiempo eran señores de la guerra que comandaban ejércitos. Roma, sin duda, era el centro del mundo. Pero, claro, toda esa fachada dorada escondía una corrupción que llegaba hasta la médula. Lo espiritual y lo terrenal estaban tan mezclados que eran casi lo mismo. Papas como Alejandro VI, el famoso Borgia, manejaban el papado como si fuera el negocio familiar, Usaban su poder para colocar a sus hijos, para hacer guerras, la compra de cargos, la inmoralidad, todo eso estaba a la orden del día. El foco era la política, el poder, no la fe. Y con este panorama, era cuestión de tiempo que todo saltara por los aires. Esta crisis interna fue el caldo de cultivo perfecto para un terremoto que iba a cambiar el mapa de Europa para siempre: la Reforma Protestante. Pero ojo, para entender de verdad lo que pasó, no basta con hablar de corrupción. Para Martín Lutero, que era un monje, el problema era mucho más profundo, era una angustia personal, espiritual. Como explica Hertling, lo que le movía era una búsqueda casi desesperada por estar seguro de su salvación. Y esa búsqueda le hizo chocar de frente con algunas prácticas de la Iglesia, sobre todo con la venta de indulgencias, eso de pagar para reducir el tiempo en el purgatorio. Y lo que empezó como un debate teológico de un monje, de repente, ¡boom!, se convirtió en una revolución. Las ideas de Lutero, gracias a la imprenta, corrieron como la pólvora. En apenas unas décadas, la unidad religiosa de Europa, que había durado 1000 años, se rompió en 1000 pedazos. En el fondo, el choque era total. No era solo poder, eran dos formas de ver la fe. Los protestantes decían sola fide y sola escritura, o sea, solo la fe salva y solo la Biblia tiene la autoridad. Esto, en la práctica, se cargaba la necesidad de papas y obispos como intermediarios. Para Roma, claro, esto era un ataque directo a sus cimientos. Y cualquiera pensaría que, ante semejante golpe, la Iglesia Católica se iba a hundir, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Lo que vino después fue una de las recuperaciones más espectaculares de la historia, lo que conocemos como la Contrarreforma, o mejor dicho, la Restauración Católica. El primer paso, y el más lógico, era hacer limpieza en casa. Antes de poder responder a la Reforma, la Iglesia necesitaba poner orden, dejar meridianamente claro en qué creía y unificar a sus fieles para que todos remaran en la misma dirección. La gran herramienta para esto fue el Concilio de Trento, una reunión que duró casi 20 años, imaginaos, y de allí salieron con los deberes hechos. Por un lado, reafirmaron su doctrina de arriba abajo frente a las ideas protestantes, y por otro, atacaron la corrupción. Crearon seminarios para formar mejor a los curas y, algo crucial, prohibieron la venta de indulgencias, que era, al fin y al cabo, la chispa que había encendido todo. Pero claro, tener las reglas claras en un papel está muy bien, pero ¿quién iba a llevar todo eso a la práctica, al mundo real? Hacían falta, por así decirlo, unas fuerzas especiales, gente nueva, con energía y disciplina para defender y extender ese catolicismo renovado. Y esas fuerzas especiales fueron la Compañía de Jesús, los jesuitas. Fundados por Ignacio de Loyola, se convirtieron en la punta de lanza de esta restauración católica. Su método, una mezcla de disciplina casi militar, un nivel educativo altísimo y una lealtad a prueba de bombas hacia el Papa. En poquísimo tiempo, estaban fundando colegios, universidades y misiones por todo el planeta. Y aquí viene una de las grandes paradojas de esta historia. Justo cuando la Iglesia estaba perdiendo fieles a espuertas en el norte de Europa, se embarcó en la mayor expansión de su historia al otro lado del Atlántico. La escala de la evangelización en el Nuevo Mundo es
Es que es difícil de procesar. Para que nos hagamos una idea, se dice que un único misionero, San Luis Bertrán, llegó a bautizar a 25.000 personas en 7 años. Aunque la cifra sea una estimación, nos da una idea de la energía y el fervor que se pusieron en la conversión de América. Ahora bien, esta expansión tuvo dos caras, y es importante entenderlas. Por un lado, tenías a los misioneros, que muchas veces intentaban proteger a los indígenas y montaron una red brutal de escuelas y hospitales. Pero por otro lado, la Iglesia era una pieza clave del poder colonial de España y Portugal. Su avance iba de la mano de la conquista y en muchos casos de la explotación. El resultado de todo esto fue una transformación total. La Iglesia dejó de ser una institución con el foco puesto solo en Europa. Su centro de gravedad demográfico empezó a moverse hacia el sur, hacia América, sentando las bases de lo que es hoy, una fe verdaderamente global. Y cuando parecía que ya había superado la reforma y se había expandido por el mundo, a la Iglesia le llegó, por así decirlo, el jefe final de la partida, el auge del Estado-nación, laico y moderno, que quería sacarla por completo de la vida pública. El pistoletazo de salida, sin ninguna duda, fue la Revolución Francesa. Aquello fue un antes y un después. Por primera vez, un gran país europeo no solo cuestionaba el poder de la Iglesia, sino que la atacaba directamente, promoviendo la razón por encima de la fe y quedándose con todas sus propiedades. A partir de ahí, durante todo el siglo XIX, fue un golpe tras otro. El gesto de Napoleón coronándose a sí mismo sin contar con el Papa fue un símbolo potentísimo. Y la estocada final llegó en 1870, cuando el ejército italiano conquistó Roma y acabó con más de 1000 años de poder de los papas como gobernantes de un Estado. Y así se completa el círculo de esta transformación radical. La Iglesia, que había sido un poder político y militar en Europa, lo pierde prácticamente todo. Sus tierras, sus ejércitos, su poder temporal. Y a cambio su influencia se concentra por completo en la autoridad espiritual y moral. El Papa pasa de ser un rey a ser un líder global sin territorio. Un cambio que paradójicamente iba a multiplicar su influencia en el mundo. Y esto nos deja con la gran paradoja que define la historia moderna de la Iglesia. Al quedarse sin su poder político, sin sus reinos y sus ejércitos, se vio obligada a redescubrir su misión puramente espiritual, y al hacerlo, acabó ganando una autoridad moral mucho más grande de la que nunca tuvo. Esa es la pregunta que, en el fondo, sigue dando forma a su papel en el mundo de hoy.